semana se llena de festejos alrededor del mundo donde millones de creyentes celebrarán la muerte y la resurrección del Maestro. ¿Pero por qué tuvo que hacerse hombre? Pastora, ¿qué fue lo que usted dijo concerniente a que un muerto puede hablar con un vivo? Señores, cuando usted hace un análisis bíblico, esos son revelaciones e iluminaciones muy poderosas. Usted no se puede parar como un estúpido y un payaso a hacer un show mediático para usted refutar algo que usted no lo analizó. Una persona que muere sin Cristo no tiene la capacidad de salir del infierno, señores. Cuando Cristo resucita, que dice la palabra que le predicó a los espíritus encarcelados al tercer día. Y la Biblia dice que muchos muertos fueron vistos en la santa ciudad. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que un muerto que fue lavado con la sangre de Cristo no puede tener acceso con una persona evangélica y con una persona de su parte? Si tú eres un cristiano que tú nunca has tenido esos niveles de experiencia, entonces tú lo puedes juzgar. La historia del rico y Lázaro fue un acontecimiento que se produjo en el mundo espiritual. Como el pleito en el cielo, que fue antes. Dice la Biblia que el arcángel Miguel peleaba con Satanás para echarlo fuera. Pero ¿dónde pasó eso? Eso pasó en la eternidad y eso después fue que se escribió. Siento como si estuviera hablando de la prehistoria, pero hace muchos años, o así lo siento, estaba yo en la biblioteca de un seminario bíblico al sur de California, haciendo mi maestría en teología. Y mientras buscaba un libro de sociología, sin querer tomé uno que tenía que ver con eclesiología, con la iglesia, desde la perspectiva histórica. Y en lugar de leer sobre la sociedad como era mi tarea, terminé abandonándome a la lectura de un libro sobre la vida de las primeras comunidades cristianas. Muchos años antes ya había sufrido la lectura de otro libro de eclesiología, pero desde la perspectiva práctica, que me hizo comparar la iglesia contemporánea con las congregaciones del primer siglo. Y digo sufrido, porque aquel primer libro me quebrantó. Me hizo voltear hacia lo que hoy amo estudiar, la primera generación de creyentes. Ese primer libro me lastimó. Antes de eso disfrutaba cada momento en mi oficina preparándome para salir a predicar. Disfrutaba la calidad musical, disfrutaba el ambiente, disfrutaba el cariño. Pero después de ese libro, sufría volteando a ver la forma en que nos sentábamos, todos viendo hacia enfrente, sin vernos unos a otros, sin espacio para el ejercicio de dones entre la iglesia, sin espacio en la agenda para el compartir salmos, comentarios, consejos, testimonios y enseñanzas de todos ahí reunidos. Reunidos solo porque nos sentábamos juntos, pero sin comunión genuina y sin interés en ella. Pero ahora estaba en una biblioteca con un segundo libro de eclesiología y ya había leído mucho de la historia eclesial, no es que no la conociera, pero no había puesto atención a los detalles que dieron vida a las primeras congregaciones de creyentes, tan diferentes a la iglesia convencional. Y desde ese día comencé a estudiar con pasión, con interés, con placer y con sorpresa lo que se conoce como paleocristianismo o cristianismo primitivo. Y hay muchas cosas que podemos aprender al voltear a esa etapa, pero hoy pondré atención a algo en particular. Los primeros creyentes, los primeros cristianos, habían pasado tiempo con Jesús. Para nosotros eso suena como tener un tiempo de oración, pero no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que lo vieron comer, lo vieron cansarse, lo vieron dormir, lo vieron tener hambre. Cada uno de ellos estaba consciente de la humanidad de Jesús. El desafío para ellos era aceptar la divinidad de Cristo conociendo su humanidad. En Mateo 13 leemos algo que encuadra con ese desafío y también aparece en Marcos 6 y Lucas 4. La gente que lo conocía
tenía problemas para verlo desde una perspectiva diferente. Para ellos, Jesús era solo el hermano de, el hijo de. Leamos, sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo tal sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Cuando dice no están todas sus hermanas con nosotros, significa que varios en ese pueblo se habían casado con las hermanas del Señor. Ese pueblo estaba lleno de gente que no solo lo conocía personalmente y cercanamente, sino además algunos de ellos eran incluso familia. No lo podían mirar como quien era porque para ellos Jesús era solo el cuñado, el vecino, el amigo, el carpintero, el hermano de un amigo. Por eso el Señor les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hace años fui a predicar a una congregación en La Puente, California. Cuando me invitaron, pusieron a mi disposición un departamento que estaba a unos 40 metros del auditorio. Pero en la mañana que debía ir caminando a la reunión, se había soltado un aguacero, una lluvia abundante. Yo sabía que esos 40 metros serían suficientes para llegar allá empapado, despeinado, y muy probablemente así tendría que predicar. Pero luego escuché a alguien llamar a la puerta. Era un hermano de esa congregación que venía para acompañarme, y todo el camino mantuvo un paraguas sobre mí mientras él se mojaba, se empapaba. Yo le insistía que nos cubriéramos los dos, pero él se rehusaba, para que incluso mi traje se mantuviera seco. Cuando llegamos al auditorio, apenas le iba a agradecer el gesto cuando me dijo, de verdad fue un honor proteger a un príncipe del reino. No, ya después de eso yo ya no quería ni predicar, me sentía avergonzado. No era digno de esas palabras y de ese cariño. Así también me presentó el pastor de esa congregación, un pastor de mucha historia, de mucho reconocimiento en las iglesias de Cristo. No sabía cómo manejarlo, no supe, hasta el día de hoy no lo puedo digerir. Es difícil porque uno no lo busca, ni lo quiere, ni lo debe recibir, pero a veces se lo ofrecen. Pero cuando en mi propia congregación me dejé crecer el cabello un poco e hicimos una rifa de mi corte de cabello para patrocinar a un misionero en gran necesidad, el evento fue un éxito económico. El ganador decidiría mi corte. Hicimos muchos boletos, no creyendo que se venderían tantos, y al final juntamos una cantidad muy buena para misiones, porque mis primos y mis amigos de la infancia compraron casi todos los boletos. Boleto que no se vendió terminó comprado por uno de ellos. Un primo manejó casi 800 kilómetros porque quería hacerse cargo personalmente de cortarme el cabello, y lo hizo. Y el acuerdo era que el corte no debería tener alusión a nada inmoral o pecaminoso, pero también que yo me dejaría el corte al menos una semana y que, con permiso de la iglesia, predicaría al menos una vez con él. Ya tenía hasta el tema, hacer el ridículo por el evangelio, y ni lo usé, ni me acordé de nada porque así me dejaron. A pesar de que se juntó mucho dinero, nunca volví a intentar algo así. No digo que no lo haría de nuevo, pero solo si verdaderamente un misionero necesita que con burlas le ayude a comer o a atender alguna enfermedad. Ese día, alguien de la iglesia se acercó conmigo y lloró viendo cómo se burlaban de su pastor. Otra persona de la iglesia, también con lágrimas en sus ojos, se me acercó y me dijo que admiraba lo que yo hacía por misiones. Pero a unos metros de eso, mis hijos, mis primos, mis amigos no tenían lágrimas, no tenían dolor, estaban riéndose felices a carcajadas. Para ellos yo no era un
príncipe del reino, como para aquel hermano en la puente. Para ellos era el primo, el amigo de la infancia, el familiar, y tenían la oportunidad de reírse a mis expensas. Qué difícil debió haber sido para los habitantes de esos pueblos de Galilea ver a Jesús más allá de un hombre común y ordinario. Y Juan 7 nos dice que incluso los propios hermanos del Señor le decían: vete de aquí, vete a Judea, donde Dios te use. Y lo decían con ironía o con engaño, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. El desafío de los primeros creyentes era grande. Tenían que digerir que ese hombre, a quien habían escuchado en muchas ocasiones, que ese hombre a quien habían visto en muchas situaciones cotidianas, que ese a quien habían tocado y con quien habían compartido muchos momentos ordinarios, era el Logos de vida. Por eso al principio los mismos discípulos dudaron y tuvieron temor al ver que Jesús había muerto, porque su cuerpo inerte, colgado sin vida en aquella cruz, gritaba de la humanidad de Cristo. La tumba vacía anunciaría gloriosamente del Cristo resucitado, y entonces los que entre los discípulos dudaban caerían de rodillas y le reconocerían como Dios, pero aún no llegaba el día de resucitar. Seguían viendo aquella cruz, quizás desde lejos. Las dudas aún se agolpaban en los corazones y en las mentes de muchos de quienes le habían seguido. Y es que si Jesús era Dios, si era aquel Logos que existía desde antes de la creación, si verdaderamente estaba con Dios y era Dios, y si era verdad que por Él y para Él todo fue hecho, ¿por qué murió como muere cualquier hombre? ¿Por qué incluso murió más rápido que aquellos otros colgados junto a Él? Y en ese momento en que la historia parece más confusa, en que los nubarrones son más negros, en que el panorama se entiende más desconsolador, Dios sigue desarrollando su plan, porque Él siempre estuvo en control. Y aunque no siempre lo entendemos, todo sucede tal y como Él dispone, porque en su amor y su sabiduría, en su justicia y su perfección, Él determinó que esa era la ruta. Cuando antes de morir el Señor levantó un clamor pidiendo no beber esa copa, refiriéndose a su muerte, no fue porque tuviera miedo a cumplir su propósito. Él sabía lo que pasaría. Lo había ya anunciado a sus discípulos, aunque en su momento no lo entendieron. Por ejemplo, en Juan 10, el Señor les dijo: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo no fue sorprendido con la muerte cuando estuvo entre nosotros. Esa era la estrategia central de su misión. Pero cuando dice: si es posible, pasa de mí esta copa, deja un testimonio inequívoco de que no había otra manera en que el hombre pudiera ser salvo. El silencio de Dios corroboró: no es posible. Cuando muchos quieren ganarse el cielo con sus acciones y construir por sí mismos un camino al Padre, nuestro Señor lo hizo evidente en muchos momentos: no hay otro camino sino Él. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Y cuando dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, es para mostrarnos su sumisión al cielo. Por eso Hebreos 5 dice que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios escuchó aquella oración, pero el Hijo debía caminar ese camino para mostrarnos la obediencia. Por eso sigue diciendo: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Pero saberlo en esa cruz, verlo sin respirar,
con sangre saliendo de su cuerpo y siendo perforado en un costado para constatar su muerte. Debió haber sido la escena más desgarradora para quienes por años habían caminado junto a él. ¿Por qué tuvo que morir? Es más, ¿por qué tuvo que nacer? ¿Por qué fue que aquel admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, nació en el pesebre? ¿Por qué nació en aquella familia que era pobre? ¿Por qué nació de una nación esclava, de un imperio? ¿Por qué vivió en un ejido de pescadores y letrados? ¿Por qué fue que el Dios de gloria, que existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres? ¿Y por qué fue que, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Esta semana se llena de festejos alrededor del mundo, donde millones de creyentes celebrarán la muerte y la resurrección del Maestro. ¿Pero por qué tuvo que hacerse hombre? Años después de su partida se levantaron predicadores que le amaban, pero que argumentaban que Jesús nunca fue hombre, sino que solo tuvo una apariencia humana. Porque era, y aún lo es, muy difícil de digerir que Dios se hiciera hombre y que se someta a todas las limitaciones del hombre y que viva bajo todas las necesidades del hombre y que sea tentado en todo como el hombre. ¿Cómo enfrascar al Dios eterno en un envase tan pequeño y tan débil como el nuestro? Pero su muerte en aquella cruz anuncia esa humanidad a la que estaba sometido. ¿Por qué lo haría? La Biblia nos explica las razones, pero cada una de ellas está escrita con el más grande amor que ha existido. Seré breve en la explicación de ellas porque, por la limitación del tiempo, debí decidir si mencionar las 7, aunque fuese superficialmente, o mencionar solo 2 o 3 y profundizar en ellas. Creo que la primera opción es mejor. Primero, Jesús se hizo hombre, para lo que en teología se describe como obediencia representativa. En el jardín del Edén, Adán, el padre genético de todos los hombres, desobedeció el mandato explícito de Dios. Y por esto, Cristo se hizo hombre para tomar el lugar de Adán y, en lugar de la desobediencia humana, hacerse obediente hasta la muerte. Encontramos mucho de esto en Romanos capítulo 5. Segundo, Jesús se hizo hombre como sacrificio sustitutorio. Cuando Adán desobedeció, el castigo que cayó sobre nosotros fue la muerte, porque el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Romanos 6 nos dice que la paga del pecado es muerte, y Números 14 nos dice claramente que no hay manera en que Dios tenga por inocente al culpable. La justicia perfecta de Dios, el veredicto de Dios debía cumplirse. Pero en un gesto de amor, Jesús se hizo hombre para tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Tercero, Jesús se hizo hombre para simpatizar con nosotros como nuestro sacerdote intercesor. Santiago 1 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Por eso Jesús se hizo uno de nosotros y fue tentado como uno de nosotros, y al interceder por nosotros entiende nuestro sufrimiento en esos momentos en que la tentación arrecia. Hebreos 4 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El Dios omnipotente se hizo hombre y conoció la fragilidad y la debilidad humana. Por eso Pablo escribió a los de Corinto, 1 Corintios 10, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación
proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Él entiende nuestros momentos en que nuestra fragilidad nos deja expuestos a la tentación y nos cuida en medio de ella, e intercede por nosotros, consciente del flagelo de la carne. Cuarto, Jesús se hizo hombre para ser ejemplo para nosotros. En Primera de Juan leemos esto: en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros para formarnos a imagen del Señor. Él es el modelo al que somos hechos similares. Por eso Romanos 8 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quinto, Jesús se hizo hombre para reacomodarnos en el papel original ante la creación. Cuando leemos Génesis 1, notamos cómo tras cada día de la creación Dios exclamaba: y vio Dios que era bueno. Y el hombre fue puesto en un paraíso que podía gobernar y apreciar y disfrutar de la creación, pero lo perdió al desobedecer. Pero luego en Hebreos 2, hablando de Jesús hecho hombre, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. El Dios eterno ahora fue hecho inferior a los ángeles, pero ahora le vemos, dice, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Es decir, por virtud de su muerte, Él ganó de nuevo para el hombre el poder de enseñorearse sobre la creación. Por eso, 1 Corintios 6 nos anuncia que hemos de juzgar a los mismos ángeles. Sexto, Jesús se hizo hombre como modelo para nuestros cuerpos redimidos. Filipenses 3 dice que Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Nuestros cuerpos aquí en la tierra son como el suyo antes de su muerte, pero su cuerpo fue glorificado en la resurrección como patrón del cuerpo nuestro que será glorificado después de nuestra resurrección. Por eso dice 1 Corintios 15, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y también uno espiritual. Hay más detalles sobre eso en ese capítulo, pero vamos a la séptima razón. Jesús se hizo hombre para servir como mediador entre Dios y el hombre. Él, que es Dios, nos conecta con Dios, y Él, que es hombre, conecta a Dios con nosotros. A eso se refiere 1 Timoteo 2:5. Isaías 59 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El hombre estaba separado de Dios y era enemigo de Dios, pero el mismo Isaías había profetizado lo que aparece cumplido en Mateo 1. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando volteamos a aquella cruz y le vemos morir ahí, no fue porque sus enemigos le derrotaron. Esa cruz testifica del inmenso amor que Dios nos tuvo, que incluso cuando nosotros pecábamos y le aborrecíamos, Él se hizo hombre. Esa cruz, esa sangre, esos clavos, esa corona, dejan evidencia del dolor que enfrentó en su humanidad. Y verle ahí es escuchar un grito de amor de quien en su humanidad vino a tomar mi lugar, vino a tomar tu lugar, y vino a enseñarnos a vivir, y vino a enseñarnos a morir.
que vino a enseñarnos a deleitarnos en la creación y vino a enseñarnos a tenerla en poco junto al Creador. Ese niño en aquel pesebre y ese hombre en aquella cruz es nuestro Señor y Salvador, nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Juez, nuestro Dios y nuestro amigo. Por eso se hizo hombre y habitó entre nosotros, y su muerte testifica de esa humanidad en Él, pero también testifica de con cuánto amor Dios nos ha amado.